nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y así que le invito a que se una a nosotros en darle adoración al Señor con todo su corazón.
es amor. Mi aliento y ser existen por su poder y amor, ya sea en vida o muerte, espero en el Señor. Me llama a sus brazos por la eternidad, su gran amor se extiende para siempre. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es. El Rey de la creación, Dios es amor. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es. El Rey de la creación, Dios es amor. Dios es Te adoramos, Jesús, Cordero de gloria. Eres todo para mí. Precioso Dios, venimos a adorarte. Adoremos. Adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo.
corazón. Te amamos, Jesús. Te amamos. Un saludo a todos ustedes. Es un placer poder considerar lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y para mí es doblemente un gusto porque sé que están allí del otro lado y que juntos podemos ser enseñados y guiados por el Señor para entender un poco más lo que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque podemos considerar tu palabra con libertad. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que va a traer la convicción a nuestro corazón, va a traer la enseñanza, va a traer la instrucción, va a traer la luz que nos va a guiar en nuestro caminar contigo. Gracias te doy por esta oportunidad de compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Y gracias, Señor, porque sé que tú estás aquí en medio de nosotros. Donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver una versión corta y sencilla de lo que Dios ha hecho por nosotros en la obra de la cruz. Si usted quiere toda la versión completa, le aseguro que la puede encontrar toda en toda la Biblia. Y allí va a poder ver la versión larga, pero vamos a considerar solamente algo sencillo y corto para que podamos comprender un poco más esa obra de redención que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Y para esto vamos a estar utilizando el pasaje que está en Juan 5, habla de un hombre y tiene aquí un subtítulo que dice el paralítico de Betesda. ¿Sí? Como un dato meramente informativo les quiero comentar. Betesda viene del arameo Betesda y significa casa de gracia, y en el diccionario ilustrado de la Biblia lo puede encontrar como casa de la misericordia o de compasión. Y bueno, sin más vamos a leer lo que tiene el pasaje de Juan 5, a partir del versículo 1, y vamos a leer en este momento hasta el versículo 9, pero vamos a ir considerando varios versículos a lo largo del pasaje. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a dejar hasta este punto la lectura y quiero aquí notar algo. Jesús le hace una pregunta directa: ¿quieres ser sano? Cuando nosotros nos hacen una pregunta directa, se espera de nosotros una respuesta igualmente directa. En este caso, la respuesta obvia hubiera sido un sí o tal vez un no, pero yo creo que si estaba allí no iba a decirle no, ¿verdad?
porque estaba en el estanque tratando de encontrar la sanidad. Entonces, el paralítico empieza a darle las explicaciones que ya leímos en el versículo 7, donde dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, aquí menciona que ella tenía 38 años enfermo. Jesús supo esto. 38 años enfermo, me puse a pensar, 38 años, se pueden decir muy fácil, pero si consideramos este número, puede ser casi la mitad de una vida si tomamos la vida en promedio de 80 años, ¿no? 38 años es casi la mitad. Y es el tiempo que este hombre estuvo allí en ese estanque, intentando alcanzar su meta, que era la sanidad, como bien les decía hace rato. Si no hubiera querido ser sano, no hubiera estado en el estanque, porque eso era lo que sucedía en el estanque. Cuando las aguas se movían, el primero que descendía y se metía al agua era sanado. Entonces este hombre ya tenía allí todos esos años intentando, y lo estaba intentando porque él mismo lo dice: en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces me lo imagino en un ir hacia el agua y en un regresar a su lugar con todo el esfuerzo que le demandaba el no poderse mover por sus piernas, sino simplemente arrastrarse, o lo más seguro es que se arrastrara y con sus brazos tratando de llegar, pero no debió haber tenido la posibilidad de ir muy rápido, ya que él menciona que otro se metía antes que él al agua, y entonces él volvía a regresar, y esto nos hace ver que podemos pasarnos no solamente la mitad de la vida, sino toda una vida a veces estancados en un solo lugar, inmovilizados allí, tratando de alcanzar una meta. En este caso él trataba de conseguir su sanidad, pero si lo vemos nosotros podemos estar buscando alguna otra situación, pero al mismo tiempo estar en el mismo lugar y no poder avanzar y seguir allí estancados, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo veo es que en el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué quiere decir esto? Jesús fue el que se acercó al paralítico. Hemos leído en otros casos donde Jesús va pasando por un lugar y los enfermos le gritan: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente hace cosas para llamar la atención de Jesús. Pero en este caso, el paralítico estaba allí, tendido, y fue Jesús el que supo esto y se acercó al paralítico. Entonces, esto nos hace ver que Dios ha hecho ya absolutamente todo para acercarse a nosotros. Y esto lo encontramos fácilmente aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el conocido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea, si queremos que Dios haga algo más que esto, realmente no sabemos ni lo que pedimos, porque dio todo lo que tenía, dio lo mejor, dio a su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos volvernos a acercar a Él, ¿sí? Entonces, Dios siempre va a estar haciendo todo lo posible por volver a acercarnos a Él, ¿sí? En el versículo 6 lo vimos, ya lo volvimos a leer, y entonces, en donde quiera que nosotros nos encontremos, en la condición que nosotros nos encontremos, Jesús siempre va a ir a nuestro encuentro, ¿sí? Jesús va a estar allí atento a nosotros, porque eso fue lo que Dios planeó desde el principio. Vamos a ver las palabras que dice
el versículo 8, que es lo que le dijo Jesús al paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Son 3 indicaciones que le da y en las 3 lleva implícita la acción. ¿Sí? Las 3 indican movimiento. Y hay algo más que vemos en todo esto, la obediencia. Ese simple detalle de la obediencia puede transformar nuestras vidas como transformó la vida del paralítico. Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y leímos hace un momento en el versículo 9, y al instante, o sea, inmediatamente, el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Entonces, Jesús está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que nosotros seamos sanados, para que nosotros volvamos a lo que perdimos en el Edén, al modelo original que Dios había planeado en su creación del hombre. ¿Sí? En el diseño original nosotros estábamos completos, teníamos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y las 3 áreas se movían en una unidad perfecta en el hombre y se movían en una unidad perfecta con Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el pecado fue el que trajo muerte en la esfera o área espiritual. ¿Sí? Vamos a Génesis 2, versículo 16 y 17. Génesis es el libro de los principios y aquí es donde vemos lo que el Señor les decía al respecto del árbol que no debían tomar, del fruto del árbol que no debían tomar. Vamos a leer Génesis 2, versículo 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre transgrede esta orden, cuando el hombre no hace caso de esta indicación que Dios le da, entonces sucede esto que está escrito, ciertamente morirás, pero no murió su cuerpo físico, lo que murió fue su espíritu. ¿Sí? Ese pecado hizo separación entre el hombre y Dios. Y esto lo vemos en el siguiente capítulo, Génesis 3, versículos 6 y 7, cuando después del diálogo que la mujer tiene con Satanás, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Inmediatamente dejó de estar esa unidad, esa comunión espiritual entre Dios y el hombre, de tal manera que cuando Dios los busca en el siguiente versículo, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ya no había esa comunión, ya no había esa relación que estaba en el capítulo anterior, donde Dios le dio indicaciones al hombre, donde le enseñó cómo labrar el huerto, le enseñó tantas cosas al hombre y también a la mujer. Y ahora eso se rompió, ya no pudieron estar en la misma comunión que estaban, ¿sí? Entonces, el pecado nos separa de Dios. Vamos a regresar a Juan en el capítulo 5 que estábamos. Y ahora vamos a ir al versículo 14 y vamos a ver lo que dice aquí. Después le halló Jesús, recuerden que ya el paralítico había sido sanado y había tomado su
su lecho y ya se había ido. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Y aquí quiero que veamos algo. Restauró, lo que Jesús hizo fue restaurar su alma. Si se acuerdan, él estaba allí resignado, tendido, y lo podemos entender por la explicación que le dio a Jesús de: yo no puedo moverme, no hay quien me meta al agua, y siempre llega alguien primero, en fin. Él estaba allí esperando ser sanado, pero al mismo tiempo sin la esperanza de lograrlo. Entonces, cuando Jesús le sana, seguramente que su alma fue transformada. O sea, imagínense, después de estar postrado, de estar tendido, tal vez llegas en su cuerpo por las posiciones, no sé, y el poder levantarse, el poder caminar, el poder ver algo más fuera de ese lugar, de ese estanque, ¿sí? Porque su vida había transcurrido casi en ese estanque. Entonces, seguramente que su alma estaba diferente, estaba gozosa, tal vez contenta. Bueno, gozosa y contenta viene siendo lo mismo, perdón, pero pues no sé, imagínense después de no poder caminar tantos años y que nos digan levántate y poder caminar, poder recorrer la ciudad, poder ver gente, en fin. Yo creo que eso es algo increíble. Y entonces, debe haber sido su alma transformada. Ahora, su cuerpo, lo vemos claramente, pudo volver a caminar, también fue transformado. Y en cuanto a la parte espiritual, yo creo que también debe haber sido restaurada, porque ese fue al lugar a donde sabía que estaba la presencia de Dios, en el templo. En ese tiempo era diferente. Dios llegaba de pronto ahí en el templo cuando se hacían los sacrificios, cuando el sacerdote entraba y se manifestaba la gloria de Dios. Y entonces él, después de ser sanado, se va a ese lugar en donde sabe que está la presencia de Dios. Y allí se encuentra nuevamente a Jesús. Y Jesús le dice: no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué es ese algo peor? Pues lo que acabamos de ver en el Edén, la muerte espiritual, para que su espíritu no vuelva a perder esa comunión y ese contacto que tenía con Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 5, ¿sí? Que es un poquito la explicación de esto que estoy tratando de explicarles yo. Vamos a leerlo y les va a quedar muchísimo más claro. Por tanto, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que Dios le había dicho a Adán en el Génesis 2. ¿Sí? No comas porque ciertamente morirás. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 17 ahora. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es la redención. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Esa separación que trajo el pecado de un solo hombre, Adán, eso Jesús lo pagó en la cruz y nos vuelve a unir en esa esfera espiritual, en esa área espiritual con Dios. ¿Sí? Dios ha hecho, repito, todo lo necesario para acercarse a nosotros. Ya lo decíamos hace unos minutos,
en Juan 3:16, pero ahora recuerden también lo que dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros necesitábamos, alguien que pudiera pagar por todos nuestros pecados, por toda nuestra culpa. Esa culpa que entró por un solo hombre fue pagada. Y fue para todos, no solamente para unos cuantos, para todos. ¿Sí? Entonces, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz para nuestras vidas, es cuando nuestro espíritu vuelve a conectarse con Dios. Y podemos recordarlo en lo que dice también Juan 3 con Nicodemo. Recuerden que Nicodemo fue un fariseo, ¿sí? que fue a buscar a Jesús porque lo que Jesús hablaba le interesaba, porque quería saber más, pero al mismo tiempo tenía cierto temor y lo buscó de noche. Y entonces le dice, Señor o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es lo que significa aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un nuevo nacimiento. Y Nicodemo preguntaba en ese tiempo, ¿cómo ya siendo grandes, siendo viejos, podemos volver al vientre de nuestra madre? Y Jesús aquí le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo le pregunta lo que yo les decía, él le responde en el versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si vamos entendiendo el nacimiento del Espíritu, que es lo que se perdió en el Génesis, esa comunión, esa intimidad con Dios, es lo que necesita volver a nacer de nuevo. Y es lo que Jesús viene a restaurar en nosotros, como lo veíamos que hizo con el paralítico. ¿Sí? Y el versículo 5 dice nacer de agua. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Él venía bautizando a todos en agua, ¿sí? Pero cuando hacía esto les decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y vamos a leerlo esta vez en Mateo 3, porque está ahí muy claro. Mateo 3, versículo 11. Juan decía esto, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí están las dos cosas que Jesús decía aquí en Juan, que le decía a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el bautismo de agua o nacimiento del agua es aquel que nos lleva al arrepentimiento. Es aquel que nos hace darnos cuenta de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de perdidos sin Dios. Y entonces eso nos lleva al arrepentimiento. Y es cuando al arrepentirnos de la vida que llevamos, de la forma en que hemos vivido, pedimos perdón a Dios y aceptamos ese sacrificio que Él hizo en la cruz para nuestra vida. Y entonces allí viene el nacimiento del Espíritu, ¿sí? Vamos a verlo en Romanos 8:16. Nacer del Espíritu es la comunión de Dios con nosotros, está allí en el Espíritu. Entonces vamos a Romanos 8:16, porque también allí nos explica un poco más claro esto. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allí
En el Espíritu es donde conectamos con Dios. Allí en el Espíritu es donde nosotros oímos a Dios y entendemos lo que Dios quiere. No es cuando decimos, es que yo no siento a Dios. Si usted no siente a Dios, no se preocupe, porque a Dios no lo sentimos con las emociones ni con los sentimientos. A Dios lo encontramos en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, ¿sí? Y entonces, si yo no siento, no me importa, porque el Espíritu de Dios le da la convicción a mi espíritu de que soy hija de Dios. Y eso es suficiente para que yo pueda entrar en comunión con Dios nuevamente, ¿sí? Y eso puede hacerlo usted también. En tener esa convicción, porque la palabra lo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora vamos a ver el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y allí en esa comunión que tengamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios es donde vamos a encontrar la guianza de Dios. Es donde vamos a encontrar esa convicción de que soy hija de Dios o soy hijo de Dios y Él es el que me guía y Él es el que me lleva. No importa si yo no siento absolutamente nada, pero estoy convencida de que mi espíritu ya se encontró con el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra parte de nuestro ser, que es el alma. En el alma encontramos los sentimientos, encontramos las emociones, encontramos la razón y encontramos la voluntad. Y muchas veces estos sentimientos y emociones son los que queremos buscar cuando queremos comunicarnos con Dios. Y entonces cuando sentimos así como que el fuego, como que la emoción, como que nos sentimos bonito y algo sentimos de aquí dentro en el corazón, entonces decimos, ¿cómo me habló Dios? ¿Cómo me pude conectar con Él? Pero ¿saben? A veces eso es mera emoción solamente, porque estamos moviéndonos en el área del alma, donde solamente hay emociones, donde solamente hay sentimientos. Y también tenemos nuestra voluntad en el alma. Y allí, con nuestra voluntad dispuesta, es que Dios espera que le busquemos, que nos volvamos hacia Él para obedecerle y para adorarle. Para eso es lo que nos sirve el alma, para hacer el ejercicio de nuestra voluntad y de toda mi voluntad buscar a Dios. ¿Recuerda cómo dice Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Déjenme buscarlo para que no les diga una palabra que no es. Deuteronomio 6. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? ¿Y por qué nos dice esto? Porque en el alma tenemos la voluntad y con el alma podemos decidir amar a Dios así. Pero el que tiene que conectar con Dios y ser guiado es nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la parte del cuerpo. ¿Qué hay en el cuerpo? En el cuerpo tenemos nuestros 5 sentidos, en el cuerpo tenemos todos los sistemas que conforman nuestra anatomía, el sistema nervioso, el sistema endocrino, circulatorio, en fin, y todos los sistemas que se mueven, circulatorio, ya lo dije, perdón si ya lo dije y lo repetí, los huesos, el sistema óseo, muscular, en fin. Si usted estudia un poquito de la anatomía del cuerpo, se va a dar cuenta de todos los sistemas que son necesarios en nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. Y algo importante de todo esto, y que no quiero dejar pasar porque aquí está una palabra que debemos considerar siempre, el corazón. ¿En qué nivel está el corazón? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Le tengo una noticia, está en los tres. Y entonces por eso es importante considerar nuestro corazón, ¿sí?
porque está en las tres áreas en las que Dios diseñó que nos moviéramos. De tal manera que cuando entendemos esto, que nuestro corazón está involucrado en todas las áreas de nuestro ser, vamos a ver las cosas de una manera distinta, sobre todo lo que dice en Proverbios 4. Vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Y dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces vemos que se involucra todo nuestro ser. Está atento a mis palabras, o sea, con nuestro entendimiento, estar viendo las palabras y muy atentamente las palabras de Dios. Inclina tu oído, ahí estamos hablando de los sentidos, del cuerpo, ¿sí? El entendimiento también está en el alma. No se aparten de tus ojos, nuestro cuerpo, guárdalas en medio de tu corazón, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que decimos cuando algo nos lastima? ¡Ay, me dolió en el corazón! ¿Sí? Y cuando en la Biblia se habla de corazón, también está refiriéndose al espíritu en algunos pasajes. Entonces, aquí dice: guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. O sea, la palabra de Dios es medicina para nosotros. Y entonces toma una relevancia el siguiente versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Guarda tu corazón no es únicamente a nivel emocional, no es únicamente a nivel del cuerpo, ¿sí? Que no nos dé un ataque o cuidemos nuestro corazón físicamente, no, es todo nuestro ser involucrado. Y entonces, si sabemos que el corazón está a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo, nos queda más claro por qué de él manda la vida y por qué es que tenemos que cuidarlo. Y de igual manera, más adelante, Proverbios 23, versículo 26, toma una otra dimensión cuando vemos lo que dice aquí: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es como si Dios nos dijera: dame, hijo mío, todo tu ser, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que tú eres, dámelo. Y miren tus ojos por mis caminos, o sea, considera lo que yo te estoy presentando. No lo deseches, guárdalo, cuídalo, hazlo, practícalo. ¿Sí? Entonces, si en nosotros, vamos a ir terminando ya, si en nosotros no hay sanidad en una o más áreas de nuestro ser, estamos incompletos, ¿sí? Estamos cojeando, por decirlo de alguna manera. Aunque tengamos nuestras dos piernas habilitadas perfectamente, andamos cojeando. ¿Por qué? Porque lo que sucede en una o dos áreas afecta a la otra, ¿sí? Si lo que sucede en nuestro espíritu, ya vimos que afectó el alma y el cuerpo. Y si algo afecta a nuestra alma, también va a repercutir en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y si algo afecta a nuestro cuerpo, claro que repercute en el alma y en el espíritu. Si no, vean cómo se sienten cuando están enfermos. No tienen ganas de nada, se sienten todos tristes, decaídos, sin ánimo. Y si el cuerpo está enfermo, afecta a nuestra alma. Si nuestro espíritu está mal, pues ya vimos que nuestra alma está afectada y nuestro cuerpo también, ¿sí? Entonces, meditemos. ¿Qué área de nuestro ser necesita sanidad? Tal vez es una, tal vez son dos, o tal vez sean las tres, si nosotros no hemos tenido la oportunidad de considerar a Dios en nuestra vida.
si nosotros no hemos entendido que es necesario acercarse a Dios para tener vida, ¿sí? Para poder volver a conectar con Él, para poder entenderlo a Dios de espíritu nuestro al espíritu suyo, ¿sí? Entonces, ¿qué área de nuestro ser necesita sanidad? La principal, creo yo, es la sanidad espiritual, porque eso es lo que nos acerca de inmediato a Dios. Eso es lo que leíamos hace un momento, que le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. O sea, volver a conectar con Dios, un nuevo nacimiento, pero es un nacimiento espiritual. Entonces, esto lo perdemos a causa del pecado, ya lo leímos. Y mientras nosotros no pongamos en todo nuestro ser el arrepentimiento y el dejar lo que habíamos vivido anteriormente, vamos a estar siempre separados de Dios a causa del pecado, ¿sí? Ahora, en cuanto al área del alma, tampoco la podemos dejar de lado. Si en un momento dado ya nosotros tuvimos la oportunidad de un nuevo nacimiento, pero el área de nuestra alma, nuestras emociones están desequilibradas o en desorden o desbordadas, porque de repente permitimos que el enojo, que la ira, que los celos, rivalidades, envidias, todo eso vaya quedándose aquí dentro de nosotros. Y entonces eso viene a traer una afectación a nuestra alma. Es más, ¿cuántas veces vamos al doctor porque tenemos cierto dolor o cierto padecimiento, y el doctor nos hace exámenes y todos dicen: es que usted no tiene nada, está bien de todo? ¿Sí? Es porque hay muchas manifestaciones de enfermedad a través de nuestra mente. Se le llaman enfermedades psicosomáticas, y esas enfermedades no hay manera de poderlas diagnosticar tan fácilmente, porque se originan en lo que estamos sintiendo en nuestra mente o en nuestra alma, ¿sí? Y entonces es donde tenemos que ir a Dios y que Él sane esa parte de nuestro ser que es el alma. Y a veces, fíjense que es muy curioso, pero a veces cuando nuestro espíritu vuelve a conectar con Dios y nuestra alma empieza a entrar en esa paz de Dios, de pronto nuestro cuerpo también se alinea y empieza a recibir esa sanidad de parte de Dios. Y si no la recibimos en ese momento, también la podemos recibir por fe, porque Cristo ganó esa sanidad para nosotros en la cruz. Isaías 53, verso 5 dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Entonces Jesús pagó también con su muerte en esa cruz por todas las enfermedades que nosotros podamos tener, de tal manera que podemos recibir esa sanidad divina por fe. Primera de Pedro 2:24 también nos lo dice. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Así es que, vuelvo a repetir, ¿en qué área necesitamos sanidad? Tenemos la oportunidad de parte de Dios, porque Él siempre está cercano a nosotros, como lo decíamos hace un momento. Él está atento a cuando nosotros nos acerquemos a Él y aceptemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz para nosotros, a través del cual nuestros pecados son perdonados, a través del cual el pecado deja de hacer esa separación entre Dios y nosotros. Entonces, yo les invito a aquellas personas que es la primera vez que oyen un mensaje de este tipo,
que no han aceptado ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Tienen la oportunidad en este tiempo de hacer lo que decía Juan, arrepentirse y creer en Jesús, arrepentirse de la vida que habían llevado y tomar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz para su vida. Eso implicaría que su espíritu vuelva a conectar con Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y para aquellas personas que nunca lo han hecho, es muy sencillo, es simplemente expresarlo en palabras delante de Dios. Y si a ustedes les parece, podemos hacer esa oración para que donde usted esté la pueda repetir y vuelva a renacer su espíritu y vuelva a nacer de nuevo espiritualmente. Así que vamos a hacer esta oración. Amado Dios, te doy gracias por este mensaje que hoy estoy escuchando. Gracias por la oportunidad que tengo de volver a acercarme a ti a través de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Te pido perdón por la forma en la que he vivido hasta ahora. Te pido perdón por ese pecado que llegó a mi vida a través de la transgresión de Adán. Y ahora he escuchado que Jesús ya pagó por ello. Y yo tomo ese sacrificio de Cristo en la cruz para que yo pueda volver a conectar contigo, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque tú estás siempre cercano a mí y en este tiempo yo quiero empezar a acercarme a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad y porque tú me recibes con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Así, sencillo y claro, aquel que haya hecho esta oración por primera vez ha vuelto a conectar su espíritu con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le va a dar testimonio a su espíritu de que es su Hijo. Y para aquellos que ya han tenido la oportunidad de entregar sus vidas a Cristo, como muchos de nosotros lo hemos hecho, pero que de pronto hemos dado más lugar a cierta área de nuestro ser, ya sea el alma o el cuerpo, y hemos permitido que el espíritu vaya debilitándose y predominen las emociones negativas en nosotros y predominen esos sentimientos que nos destruyen a veces. Podemos volver a pedir la ayuda de Dios para que encontremos en Él el equilibrio en las tres áreas de nuestro ser. Y lo podemos hacer de una manera tan sencilla a través de una oración también. Y dejar que sea Él el que nos guíe, como decía en Proverbios: miren tus ojos por mis caminos, permíteme guiarte, en otras palabras. ¿Sí? Precioso Padre Celestial, gracias porque en ti siempre encontramos una respuesta a nuestras necesidades. Gracias porque tú siempre nos hablas de una manera clara y directa, tal como lo hiciste con el paralítico, cuando le dijiste: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora también, de cierta forma, nos dices a nosotros: levántate, toma aquello que no te permitía avanzar y anda. Y Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes a encontrar ese equilibrio, a encontrar esa sanidad en las tres áreas de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que estemos en una unidad en nosotros mismos y de esa manera podemos estar en unidad contigo, en una comunión íntima, en una comunión que nos permita escuchar tu voz, que nos permita seguirte con libertad, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es clara y porque tu palabra es vida a nuestro cuerpo.
Gracias porque al confesarte nosotros en dónde estamos en desequilibrio, Señor, tú traes de inmediato sanidad a nuestro ser, al área de nuestro ser que lo necesita. El Salmo 32:8 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, si hay algo que tengamos que confesar, tráelo a nuestra mente para que podamos ser sanados, de tal manera que podamos entregarte todo nuestro ser con libertad y considerar tus caminos y aprender a guardar sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque hemos entendido que está involucrado en él todo nuestro ser, toda nuestra vida. Gracias, amado Dios. Gracias por Jesús, que fue obediente en ese sacrificio que nos volvió a acercar a ti. Gracias, precioso Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que habla nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues así, mis amados, así es el Señor. Bueno para quienes le buscan y siempre está dispuesto a reconciliarnos con Él. Gracias por su atención, gracias por haber considerado este tiempo y les deseo mil bendiciones, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en sus corazones y en sus hogares. Tu Salvador, el precio yo pagué, libertador de tu alma yo soy, tu Salvador, por ti yo velaré, ya no estás solo, tus pasos guiaré.